Bueno, parte de la estructura, uno lo que vamos a obtener de la estructura de la población es estudiar la diversidad genética de las poblaciones. Desde hace, pues yo no sé, como 50, 60 años, los biólogos estaban estudiando mucho la variación fenotípica y se hacían a través del tamaño de los organismos, de su forma o su color, ¿no? Aquí son unos coches de caracoles que la idea es que observe que sí hay hay una gran diversidad genética, ¿no? Pero muchas veces, por ejemplo, en el tamaño está afectado por el medio ambiente. Entonces, por eso es importante mejor hacerlo con las frecuencias alélicas. Tenemos aquí varios estadísticos que nos van a describir la variabilidad genética. Pues uno de ellos pues, puede ser la heterocigosis observada, ¿sí? Que pues, ustedes calculan las frecuencias de los homocigotos y la del heterocigoto, y esta es la heterocigosidad observada. La heterocigosidad esperada se refiere al número de heterocigotos que nosotros estamos esperando en una población de Hartley-Weiner en equilibrio, ¿sí? El ejemplo más sencillo es el resultado de multiplicar 2 por P por Q, ¿sí? Y no necesariamente van a coincidir lo observado con lo esperado. Otra de las cosas, no sé si se acuerdan lo que hablamos de los alelos múltiples, ¿sí? Podemos nosotros ver, bueno, en una población tiene 2 alelos y otra población tiene 5 alelos. Entonces, la población que tiene 5 alelos tiene una diversidad genética más grande. Por ejemplo, si nosotros vemos los colores en perros y observamos la raza Weimaraner, no es cierto, la Rottweiler, ¿sí? ¿De qué color es la Rottweiler? ¿Sí me escucharon? Es negro con dorado. Bueno, como con cafecito. Con rojo. Sí, ese color yo lo identifico en el pastor alemán como puntos de fuego. Sí, entonces el Weimaraner nada más es así, puntos de fuego, con negro, y ya. Quiere decir que ese alelo está fijado. Nada más hay un alelo y su frecuencia de P es igual a 1. ¿Sí? En cambio, en el pastor alemán, pues podemos observar como menos unos 3 o 4 fenotipos, ¿no? Puntos de fuego, el negro, el típico pastor alemán con su silla negra, y hay otro que es un poco más claro, ¿no? Donde tiene el pelo del dorso, tiene puntas negras o entremezclado, ¿no? Entonces ya el pastor alemán en ese gen es más diverso. ¿Okay? Bueno, cuando tenemos un gen y este gen tiene 2 alelos, pues vamos a poder decidir o definir cuál es su variabilidad, ¿sí? Y es a través de la frecuencia de esos alelos. Entonces, para que un gen sea polimórfico, quiere decir que el gen más común debe tener cuando mucho 0.95 o 0.99 de valor de P. ¿Sí? Su frecuencia debe ser cuando mucho 0.95, otros dicen que es de 0.99. ¿Pero por qué? ¿Sí? ¿Qué pasó Bueno, ahí? Y nos quedamos ahí. y por último, otro estadístico que nos habla sobre la variabilidad genética es AF. Este es un coeficiente de consanguinidad de la población. Yo saqué creo 8 y algo en el último. Y no me acuerdo. Es ver cuál es la diferencia entre lo esperado y observado
entre lo esperado, ¿sí? Y esos valores, esta f nos va a dar un valor positivo o negativo, ¿sí? Si es 0, quiere decir que esos dos valores son iguales. Si es negativo, nos va a decir que hay un exceso de heterocigotos. Si es positivo, nos va a decir que hay un exceso de homocigotos. Si hay un exceso de homocigotos, nos está hablando de que hay una consanguinidad. Sí estuvo claro. ¿Tienes alguna duda? No, todo bien, doctor. ¿Se acuerda de la prueba de G cuadrada? No. No. Bueno, vamos a ver si la vemos. Bueno, vamos a ver algunos puntos sobre de genética de poblaciones. Espero que sea rápido. Cuando nosotros definimos una población en equilibrio Hardy-Wiener, donde las frecuencias alélicas y genotípicas se mantienen constantes de una generación a otra, ¿sí? Veíamos varios supuestos, ¿no? El primer supuesto es que el apareamiento es aleatorio. Segundo, de que la población es grande y no hay migración, mutación ni selección, ¿sí? A veces si ustedes se ponen a buscar, a ver, ¿cuál es la ley de Hardy-Weinberg? A lo mejor encuentran algo así, que es una población que no tiene selección, mutación, migración ni deriva génica, ¿sí? Deriva génica es el cambio de las frecuencias de los alelos en forma aleatoria, pero esta deriva génica se debe que a medida que el tamaño de la población disminuye, la deriva génica aumenta, ¿sí? Si nosotros tenemos una gran cantidad de individuos, las fluctuaciones que se van a dar de una generación a otra son mínimas, ¿sí? A ver, les voy a poner un simulador. A ver si funciona. Aquí está. Bueno, vamos a producir una gráfica, ¿sí? En el eje de las X, No se van a ve ser, ¿eh? ¿Qué pasó? que lo que nos quiere presentar no se ve. ¿No se ve nada? Solo estamos No, viendo la doctor. diapositiva. Oh, no ve nada. Ah, bueno. Entonces, sí, es que lo quise. A ver, espero que ya. Ahora sí.
¿Sí ven, qué ven aquí? ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Es una gráfica, ¿no? Ah, ok. Bueno, entonces se ve la gráfica. Entonces, este son, presento el eje de las X, que son el número de generaciones, y el eje de las Y van a ser las frecuencias del alelo dominante, ¿sí? Con que vamos a empezar la simulación, ¿sí? ¿Alcanzan a ver este cuadrito? En ese cuadrito lo que nos está dando oportunidades de cambiar muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, el tamaño de la población, por default son 100, yo le voy a poner una población grande que son de 10,000. Fitness, el fitness es ¿Cuál cuadrito, doctor? ¿no se ve el cuadrito? No. Y aquí que ven, Muchas líneas. Muchas líneas. ok. Bueno, entonces se los platico. Eh, Vamos a ver, una simulación de
Ya regresé. Hola, doctor. A ver. Bueno, bueno, lo que trato de demostrarles a ustedes ahorita es lo de la deriva génica, ¿sí? ¿Ven esta gráfica? Sí, doctor. Bueno, cada una de las líneas representa una población y estoy simulando 100 generaciones, ¿no? Ahorita voy a simular 10 generaciones con 2 poblaciones y cada una de esas poblaciones con 10,000 individuos. Y aquí estoy en el supuesto de que no tenemos selección, ni mutación, ni migración. Solamente es una población en equilibrio Hardy-Webber. ¿Sí? Ustedes vean, esa línea azul representa lo esperado. Y alcanzan a ver las líneas negras. ¿No? Sí, sí. Sí, Sí se ven, o sea, está prácticamente encima, ¿no? Ahorita les voy a poner 100 generaciones más, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa, ¿sí? Vean las dos líneas negras, nos está diciendo de que se está apartando un poco de lo que es la población, las frecuencias esperadas, ¿no? Esta población está fuera del equilibrio Hardy-Weinberg. Pues lo más seguro es de que no, porque el número de animales son tan grande que son 10,000, ¿sí? Que al hacer la prueba de estadística vamos a concluir de que no rechazamos nuestra hipótesis nula de que la población está en equilibrio de Hardy-Weinberg, ¿sí? Bueno, ahora les voy a poner 10 generaciones, bueno, 2 generaciones, pero les voy a poner una población ¿qué serán? De 100. El tamaño de la población, cada una de las poblaciones va a ser de 100. ¿Sí? Son 100 generaciones y vamos a ver. ¿Sí lo ven? 2 poblaciones. Una que al principio se está variando poco, luego empieza a subir, esta población empieza a subir y la otra empieza a bajar. ¿Sí se observa? Sí. Y lo que ustedes ven que esta población llega acá hasta una frecuencia de 1. Y si alcanzan a ver hasta el extremo derecho que se fijó 1. O sea que la frecuencia alélica del normal, del dominante, se fijó. Quiere decir que el 100% de los individuos se convirtieron en homocigotos normales, ¿no? Y la otra empezó a variar y se fijó aproximadamente en las 70 generaciones después, ¿sí? Entonces, vean cómo se cambia de una generación a otra las frecuencias, ¿no? A ver, voy a hacer lo mismo, pero ahora las frecuencias, el número de población de generaciones son de 10, ¿no? Entonces estamos viendo aquí cómo se cambian la frecuencia en forma aleatoria, ¿sí? Y le pongo 100, ¿sí? Y ahora van a estar fluctuando sus frecuencias y llegando a 100 generaciones, 110, ninguna de las dos ha estado, no se ha fijado,
¿Sí lo ven? Sí, doctor. Bueno, entonces otro ejemplo. Ahora les voy a poner 10. 10 poblaciones, pero el número de poblaciones, digo, el tamaño de la población es de 10. Entonces, vemos aquí que son 100 generaciones. Voy a hacerlo otra vez. Entonces, aquí nada más tenemos 10 generaciones. 10 generaciones y estamos viendo que por independiente la cambio de las frecuencias es aleatorio y si ustedes pueden observar aquí hay una población que se está fijando y luego aquí hay otra población que se fija, ¿sí? Entonces tenemos dos poblaciones que están fijadas y ninguna se pierde. ¿Por qué ponen pierde? Porque la frecuencia del alelo dominante se pierde y entonces quiere decir que todos son alelos recesivos. Le voy a dar otras 10 generaciones para que ver qué pasa, ¿sí? Y vemos que acá ya se fijaron 3 poblaciones de las 10 y se perdió una. Aquí se perdió una. Quiere decir que esta población es todos los individuos son homocigotos recesivos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean en sus libros de genética la deriva génica, pues entonces van a ver que tenemos imágenes de este tipo, ¿no? De que va a haber un cambio errático, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, esta que como que se está perdiendo el alelo y de repente sube y posteriormente se fija, ¿sí? Y si ustedes observan, aquí tenemos cinco poblaciones que se fijan y 5 poblaciones que se claro, que dice que el número de poblaciones que se van a fijar es igual a P, aproximadamente. ¿Será cierto? ¿Es cierto o no es cierto? Ustedes que son escépticos. A ver, ¿a qué frecuencia creen que cambie? No lo sé, doctor. Punto 25, ¿no? Vamos a poner el punto 25, el valor de P es de punto 25 y el valor de Q será de o sea, tiene que ser de punto 75. Acuérdense que Q es igual a 1 menos P. Entonces, para hacer más o menos rápidas las cuentas, voy a simular 100 poblaciones, ¿sí? A ver si aguanta, se aguanta, ¿sí? Con un valor inicial de punto 25 y voy a dejar las 100 generaciones. Y no sé, ya, ahí va. Aquí está. Ahí está. ¿Sí? Bueno, habíamos predicho que el número de poblaciones que se fijan es de punto 25. Acá nos falló, que es punto 32. Y 68 poblaciones se perdieron, ¿no? Entonces, más o menos,
Ahí está. Otra simulación. Ahora sí salió 26 fijadas y 74 perdidas. ¿Sí? Ahora sí ya me creen. ¿Tienen alguna duda? No, doctor. Ya le creemos, doctor, y no hay dudas. Ay, es que son bien escépticos. ¿Eh? Perdón. Ay, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a tratar de... Es que dentro de poblaciones hay un... sí, una vez. A ver si no... A ver qué pasa. Eh, cuando vimos contabilidad, vimos lo que es el tamaño efectivo de la población. ¿Se acuerdan a ver, antes de continuar, lo que yo quiero recalcar es de que una población en equilibrio de Hardy-Weinberg es una población ideal, ¿sí? Una población grande, ¿sí? Y que hay un apareamiento aleatorio, ¿sí? Si ustedes vienen, por ejemplo, el ejemplo de los jaguares en México, ¿sí? Hay animales en la península de Yucatán, seguramente hay en Quintana Roo, sí hay, pero seguramente hay en Yucatán, en Campeche, hay en Chiapas, en Tabasco, en Oaxaca, y posiblemente en Guerrero, cuando menos, ¿no? Sin embargo, la población de Guerrero, la probabilidad de que un individuo se aparee con una población de Quintana Roo no existe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay distancia geográfica de por medio. Hay muchas barreras geográficas que impiden que se lleve ese apareamiento. Entonces, una población en equilibrio Hardy-Weinberg es una población ideal. ¿Sí? Y los resultados de esa población ideal nos van a servir para evaluar los efectos de las otras fuerzas que cambian las frecuencias alélicas. Estuvimos viendo lo que es la deriva génica, que se da por el tamaño reducido de los individuos, y esto entra mucho en lo que es el tamaño efectivo de la población. Nosotros habíamos comentado de que el tamaño censal, o sea, el número total de animales, no es igual al tamaño efectivo de la población. Y esto se da porque sobre todo en animales de granja o animales silvestres, el número de machos es mucho mayor que el número de hembras, ¿no? En forma general. ¿Okay? Bueno, entonces, ¿qué habíamos dicho de qué es el tamaño efectivo de la población? Entonces, el tamaño efectivo de la población lo vamos a simbolizar con una N mayúscula y un subíndice E de efectivo, ¿sí? Y es el número de machos y hembras reproductores en una población idealizada que resultaría en el mismo nivel de consanguinidad observada en la población real. ¿Cómo ven?
¿eh? Esta definición lo hizo Sewell Wright hace 90 años. ¿Sí? Sewell Wright es uno de los que desarrolló mucho la teoría de la genética de poblaciones. ¿Sí? En la presentación de consanguinidad también vimos lo que era el cociente de senderos para calcular la consanguinidad. ¿Sí? Entonces él es uno de los grandes genetistas que ha existido. ¿Sí? Entonces, esta definición es como para que ustedes vean qué significa eso, ese tamaño efectivo. Es uno de los puntos que nosotros vamos a estudiar en los programas de genética, en los programas de conservación. Nos interesa mucho saber cuál es el tamaño efectivo de la población. Yo les comentaba que en los programas in situ se trata de tener un tamaño efectivo de 50, ¿sí? De 50. Bueno, aquí les presenté unas fórmulas para calcular el tamaño efectivo de la población cuando tenemos que el número de machos es distinto o es mayor que el número de hembras, ¿sí? Y ya lo habíamos visto, ¿sí? Y aquí les estoy presentando unos resultados de un trabajo de Macayula del 2020, ¿sí? Donde ellos estudian dos poblaciones de vacas lecheras, Holstein y Jersey, en Canadá, ¿sí? Ellos incluyen en el estudio 676.594 Holstein y 304.676 Jersey. ¿Sí? De esas vacas también buscaron sus progenitores, sus ancestros, y por los cálculos que hicieron, encontraron que el cambio de esta delta, es decir, cambio en la consanguinidad anualmente, en vacas, en las Holstein de 0.15 y en las Jersey de 0.13, ¿sí? Y el cambio de la consanguinidad por generación es de 0.75 en Holstein y 0.67 en Jersey. Con estos cambios, ellos calculan que el tamaño efectivo de la población es de 66 para la Holstein y 75 para la Jersey. Entonces, lo que les estoy mostrando en este cuadro, que el número censal es mucho mayor que el número efectivo, ¿sí? De la Holstein, en este caso. O sea, como que es una décima parte. Sin embargo, ustedes ven que la Jersey utilizaron un poco menos que la mitad de animales, pero el tamaño efectivo de la Jersey es mayor que de la Holstein, ¿sí? Entonces, no sé si tienen alguna duda de esto. No. Entonces, la Holstein, vamos a ver la Holstein, tiene 676.000 animales, ¿sí? Y está produciendo una consanguinidad por generación de 0.75. ¿Eso qué quiere decir? Que esa misma cambio de la consanguinidad se produce cuando tenemos una población de 66 animales, ¿sí? Si nosotros tuviéramos 33 machos y 33 hembras, el cambio de la consanguinidad sería de 0.75. ¿Sí quedó claro lo del tamaño efectivo de la población? Sí, doctor. Entonces, ¿por qué se dice, si este tamaño censal hay 676.000 vacas,
¿Por qué producen consanguinidad? Pues porque hay muchos, o la gran mayoría de los, ¿cómo se llama? De los animales están emparentados. De hecho, me faltó ponerles cuál es el coeficiente de consanguinidad que tienen, creo que es de 0.07, 0.08, algo así. En el estudio que hicieron. Bueno, este cuadro pues ya lo hicimos, ¿sí? Donde uno de los propósitos es ver que es importante tener un mayor número de machos por generación para que el tamaño efectivo de la población no sea tan pequeño. Es que mira, ¿Sí? por lo que yo entendí, o sea, aún así tengo que hacer el examen, ¿no? Pero Esa si es luego la mientras conclusión de mientras sigo en la carrera, que mientras sigo en la independientemente carrera, del número de como hembras, semióloga, si solamente tenemos un macho, el o sea, todavía tamaño tengo es de oportunidad de 4. permanecer en la Y carrera. la recomendación es de que en el examen, necesitamos tener el ¿no? mayor O sea, si número no de procede, machos pues yo creo posibles que entonces por sí me tengo que generación. dar de baja y pues hacer el examen. O sea, es lo mismo, ¿no? A fin de cuentas me tengo que dar de baja de la vida. Ay, libros. Bueno. ¿Hay alguna duda de este recordatorio de tamaño efectivo de la población? No, doctor. Ok, bueno, entonces a ver qué sigue. Bueno, selección. Selección, les había yo comentado que selección se trata de que la habilidad que tiene un individuo por sobrevivir y reproducirse dependiendo de su genotipo. ¿Sí? Nosotros vamos a definir ese coeficiente de selección como S, y si tiene un valor de 1, es en aquellos casos donde el alelo recesivo es un gen letal. Quiere decir que en su condición homocigota, de todos los individuos homocigotos que nacen en esa población, todos se van a morir. ¿Sí? Eso es en cuestiones naturales. ¿Sí? O nosotros en forma artificial decimos que si tenemos vamos a suponer un color que no queremos, ¿sí? Y eliminamos a todos los animales que tienen ese color, entonces el coeficiente de selección es de 1. ¿Sí? ¿Cómo vamos a calcular esa frecuencia? T quiere decir en la frecuencia T, o sea, la frecuencia en la T igual a 1, a 10. Si queremos calcular cuál es la frecuencia de Q en la generación 10, pues aplicamos esto. ¿Sí? Q subíndice 0 quiere decir la frecuencia original y T es el número de generaciones que queremos calcular. ¿Sí? Es decir, si yo quiero saber si yo aplico selección, es decir, elimino todos los homocigotos recesivos, los elimino, ¿cuál es la frecuencia en la siguiente generación? Pues sabemos que S es 1, porque es una generación de más. La Q la establecemos como 0.5. ¿Por qué 0.5? Pues porque es el ejemplo. Puede ser 0.05 o 0.95, ¿sí? Yo quiero saber cuál es la frecuencia de la generación 1. Sustituimos Q0 es 0.5, Q0.5 por 1 es 0.5 más 1 es 1.5 y el valor resultante es de 0.33. ¿Qué quiere decir? Que en la siguiente generación el valor de Q va a ser igual a 0.33. ¿Sí? Si quiero saber cuántas generaciones necesito yo para que
la Q original baje cierta cantidad. Por ejemplo, si en la generación 0 la frecuencia es de 0.5, ¿sí? ¿Cuántas generaciones requiero para que baje a 0.2? Perdón. Utilizo la fórmula y es 1 entre 0.2 menos 1 entre 0.5 y el resultado son 3 generaciones. ¿Sí? Son las generaciones que yo voy a requerir para cambiar la frecuencia alélica del mutante, del recesivo, eliminando solamente los homocigotos recesivos. Y la migración, se consideran dos poblaciones. Una, la receptora, es nuestra población, y la población grande, que es la que emigra. O sea, vamos a tener animales que salen de la emigrante, de la grande a la pequeña. ¿Sí? ¿Cuántos animales van a migrar? Pues va a ser N sub índice 1. ¿Por qué 1? Porque es de la población grande. Y esta va a ser la N2. ¿Sí? ¿Cuál es la frecuencia que va a tener estos números de migrantes? ¿Y ahora? Pues va a ser igual a la frecuencia de la población grande. ¿Por qué? Pues porque la selección es aleatoria. O sea, van a migrar animales homocigotos y animales heterocigotos de forma aleatoria, entonces van a tener esta misma frecuencia. ¿Sí? Una vez que se ha hecho la migración, lo que nosotros vamos a tener es que una fracción va a ser de migrantes, le vamos a llamar M, o migrantes, y nuestra población original, que es 1 menos P. ¿Sí? La tasa de migración va a ser el número de animales que migraron entre el nuevo total, ¿sí? Y la frecuencia de los originales es la frecuencia original por 1 menos M, y la frecuencia de los migrantes es M por la frecuencia de la población que migra, ¿no? Y para la siguiente generación lo que vamos a hablar de nuestra población original en relación a la diferencia. ¿Sí? Doctor, ¿puede volver a repetirlo? Es que, bueno, no sé si fue mi audio, pero se trabó un poquito. Nada más desde donde está el cuadro punteado rojo, que estaba explicando cómo obtener. ¿Desde dónde dice? Desde el cuadro punteado rojo. ¿No se escuchó? Ok, sí, la situación es de que tenemos una población grande que un pequeño número de individuos va a migrar a la receptora, ¿sí? Y se forma una nueva población, ¿sí? Entonces la tasa de migración va a ser el número de migrantes entre el total de nuestra nueva población, ¿sí? Y estas son las frecuencias que tenemos en nuestra nueva población desde Q0 por los originales, que sería 1 menos M, más M, que es el número de la tasa de migración por la frecuencia de la población grande. ¿Sí? Entonces, el nuevo resultado va a ser Q1 igual a nuestra frecuencia original. Y aquí yo lo que les estaba comentando es que este cambio va a ser positivo o negativo dependiendo de la relación que tiene la frecuencia original con la frecuencia migrante, ¿no?
A ver, por ejemplo, si tenemos una población grande con una QM sub M de 0.2, ¿sí? Y va a migrar 50 animales a nuestra nueva población que teníamos de 500, se va a incrementar a 550, ¿sí? La tasa de migración va a ser de 0.0909, acuérdense de los 4 decimales, ¿sí? Y hacemos el cálculo y la nueva frecuencia es de 0.38, ¿sí? Teníamos de 0.4, bajó a 0.3818. ¿Por qué? Pues porque la frecuencia de los emigrantes es mucho menor. Bueno, es menor, es 0.2 en comparación a 0.4. O sea, aquí lo que estamos haciendo es disminuir la frecuencia de los Q. En otras palabras, la población grande tiene una mayor frecuencia de alelos normales, ¿sí? Entonces, a lo mejor esta es una población que me interesa porque tiene mayor número de alelos normales, ¿sí? Ahora, cuando pasa de una generación a otra, siempre vamos a evaluar el cambio. Delta Q va a ser el cambio y sencillamente es la frecuencia de la generación 1 menos la frecuencia de la generación 0, es decir, 0.3818 menos 0.4. Y esto nos da una reducción de 0.0182. ¿Sabes más o menos en cuánto está? ¿Sí? Ay. Bueno, ¿tienen alguna duda sobre migración? No, doctor. Bueno, este cuadrito que ven, es ese cuadro que no se visualiza en el POP-I, porque aquí yo estoy definiendo tamaños de población, ¿sí? Y las frecuencias originales. Y el número de generaciones y número de poblaciones que voy a simular. Ahora, yo les hablaba de una palabra en inglés que se llama fitness, ¿sí? Ustedes seguramente la han visto por ahí en el Fitness Club, pero la traducción que estamos usando nosotros es la adecuación. ¿Qué tanto se van a adecuar estos individuos en un medio ambiente determinado? Y aquí les vamos a poner ¿cómo se llama? Su valor de S. ¿Ok? Entonces, si la adecuación es 100%, pues quiere decir que ese genotipo va a ser favorecido. Y si es menor de 1, pues va a tener cierto desventaja, ¿no? O sea, se van a empezar a morir. Todavía. Por ejemplo, si yo tengo una población, tengo mis genotipos, calculo las frecuencias alélicas y luego las frecuencias genotípicas como P cuadrados, PQ cuadrada, ya sabemos que debe ser 1, ¿sí? Y la adecuación va a ser simbolizada con W, quiere decir que el homocigoto normal va a tener una adecuación del 100%, el heterocigoto va a ser del 100%, pero el homocigoto mutante va a tener una adecuación de 1 menos S, porque 1 menos S pues es como si nosotros ponemos un valor de S igual a 0, quiere decir 1 menos 1, 0. El 0% de los individuos homocigotos mutantes van a sobrevivir. Pero en términos generales, podemos S, porque puede tener un valor desde 0 hasta menor de 1, ¿no? Y entonces nosotros multiplicamos la frecuencia por la adecuación
y el resultado es igual al 100% menos S por Q cuadrado. ¿Sí? Ese va a ser nuestro total y luego ya vamos a poder calcular nuestras frecuencias alélicas. ¿Ok? A ver, déjenme ver. Bueno, aquí nos quedamos en el ejemplo. Voy a poner una población de 100, ¿sí? De 100, una frecuencia de 0.5, una frecuencia original, y no va a haber selección ni migración. Quedó esto, ¿no? Ahora voy a pensar en un alelo letal, ¿sí? Vean cómo las poblaciones, como son de 100, las poblaciones están en deriva, ¿sí? Y en 100 generaciones ya se perdieron unas 11 poblaciones, pero no se ha fijado ninguna. A ver qué pasa si el alelo del homocigoto recesivo es letal. ¿Qué ven? A ver, son muchas poblaciones. Ahí están, 5 poblaciones. ¿Sí? Son 5 poblaciones y la línea azul es la frecuencia esperada del alelo A. Estamos viendo que aquí hay que tenemos 100 generaciones y 5 poblaciones se han fijado. Ya se fijaron todas. Son 5 en total. Genero 10 generaciones y vemos cómo se están comportando cada una de ellas. Están más o menos siguiendo lo esperado. ¿Sí? Quiere decir que rápidamente la frecuencia del alelo normal se va incrementando. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda. No, doctor. A ver, vean que este es con 100 animales. Y lo pongo con 10,000. O sea, el tamaño de cada población es de 10,000 y vean que prácticamente sigue lo esperado. ¿Sí? En 100 pues, hay un poco de deriva génica y si yo quiero ver qué pasa con 10, estamos viendo, ¿no? O sea, estamos con selección, pero tenemos deriva génica. ¿Sí? Voy a cambiarles y ahora les voy a poner, en vez de 0.05, les voy a poner 0.05. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? A ver, es 0.05. Vean que acá inicia con 0.05 y
vemos que la frecuencia de los alelitas se incrementa rápidamente. ¿Sí? Se incrementa rápidamente para llegar a... Bueno, con 10 generaciones todavía no se fija. Todas las poblaciones tenemos aquí 3. ¿Sí? Pero estamos observando que hay algo de deriva génica. Bueno, se presenta la deriva génica. ¿Sí? Aunque en esta generación, en esta población, la selección está en contra del recesivo, pues vemos que se incrementan los homocigos recesivos. Bueno, ¿tiene alguna duda? No. Yo quería hacerles una pregunta, pero no sé si lo podemos hacer. A ver, voy a dejar de compartir esto. Y la pregunta es... Bueno, la pregunta es si la Q original, Q0, es igual a 0.05 y tenemos... No, perdón. Si Q0 es de igual a 0.95, ¿no? Es el ejemplo que estamos viendo de que es la frecuencia de normal es de 0.05 y es un alelo recesivo y la S es igual a 1. A ver. A ver, les mandé una pregunta en chat. ¿Sí la pueden ver? Sí, doctor. ¿Solo pueden calcular? No. Da 0.48. Me salió 0.98. ¿Qué pasó? ¿Ya tienen la respuesta? Sí, doctor. Ah, Hay algunas en el chat. esto lo deja ver. No sé cómo.
Punto 48. A ver, punto 48. A ver, dijimos que punto 0, la Q original era de, ¿qué? De punto 95, ¿verdad? Sí, punto 95. Entonces sería, a ver, entonces es punto 95 entre 1.95, punto 48,70. ¿Ves? Está. Ah, ok. Bueno, pues entonces tenemos ya tenemos que verificar a ver si es cierto lo que dice Si ven aquí, esta es la frecuencia, ¿no? Del alelo normal. ¿Lo ven que es un poco arriba de punto 5? Debe ser como punto 51, casi punto 52. ¿Por qué? Porque la fórmula está en función de Q y esta frecuencia es en función de P. ¿Sí? Entonces, aquí está verificado que el valor esperado de P es de punto ¿qué? 50 y... Desde punto 51,28. ¿Ok? Entonces, si le creemos aquí al Poti, sí. Bueno, entonces es simplemente estar utilizando estas fórmulas, ¿no? Bueno, ¿tienen alguna duda? No, doctor. Ok. Bueno, entonces vamos a revisar algo. A ver, tengo esta. Bueno, esta diapositiva la pongo aquí para ver nuestra población de animales. ¿Sí? Nuestra población de animales, creemos que es muy grande, pero a nosotros nos interesa saber y seleccionar a estos animales. Entonces necesitamos saber cuál es su valor genético. A ver, ayer se me pasó preguntarles si tenemos un perro, ¿cómo definiríamos su valor genético? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿No? Bueno,
vamos a entender como valor genético como el valor que tiene un animal en un programa de mejora. ¿Sí? Vamos a seleccionar a los mejores animales. Sí, pero tenemos que darles un valor genético. Este valor genético generalmente lo vamos a dar, más bien, lo vamos a dar en las mismas unidades que estamos seleccionando nuestra característica. ¿Sí? Vamos a suponer que tenemos un solo gen, un solo locus. Entonces vamos a definir como valor genético, por ejemplo, de un individuo homocigoto, A mayúscula, mayúscula, va a ser igual a 2 veces la diferencia que hay entre la media de su progenie menos la media poblacional. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si la M es más grande, pues quiere decir que es mejor en términos generales que la población. Es un animal que va a estar mejorando. ¿Sí? Por definición, este 2, 2 veces, esta diferencia representa a 2 veces el HTE. ¿Qué es el HTE? Es la habilidad de transmisión estimada. O sea, nosotros necesitamos saber qué es la habilidad, cuál es el valor de esa habilidad de transmisión estimada. ¿Alguien me puede decir por qué es 2? O sea, lo que estamos haciendo es, vamos a imaginar que tenemos un individuo, un macho, que es homocigoto para el alelo dominante, ¿sí? O para el alelo normal, ¿sí? Y vamos a hacer una prueba de progenie. Es decir, que se va a parear con un grupo de hembras tomadas aleatoriamente y vamos a medir su fenotipo en las crías. Entonces, el fenotipo, la media fenotípica de esas crías del individuo 1-1, cómo está en relación con el promedio general de toda nuestra población. Y esa diferencia le multiplicamos por 2 y obtenemos su valor genético. Si no lo multiplicamos por 2, lo que obtenemos es su habilidad de transmisión estimada. ¿Sí? ¿Alguien sabe por qué es un valor de 2? No, doctor. Pues porque nada más es el semental, este macho está transmitiendo a la siguiente generación la mitad del genoma de las crías. La otra mitad la transmite cada una de las madres. Entonces la idea es de que tenemos muchas madres y solamente tenemos un solo padre. ¿Sí? Entonces la mitad de los genes que posee esa cría va a venir del padre y la otra mitad va a venir de la madre. Como todos son medios hermanos, pues al sacar el promedio, pues vamos a sacar esa habilidad que tiene ese animal para transmitir buenas características, ¿no? Buenos genes. Bueno, ¿cómo calculamos la media general? ¿Sí? Ya sabemos que es P cuadrada, que es la frecuencia de los homocigotos normales, los PQ, y Q cuadrada, que es homocigoto pitante. F, en este caso, F11 quiere decir el fenotipo del homocigoto normal. El F12 es el fenotipo del heterocigoto y esta F es el valor fenotípico del homocigoto recesivo. ¿Okay? Entonces así calculamos el promedio. ¿Está difícil esta fórmula del promedio? Veamos. Tenemos nuestros genotipos. Aquí estoy poniendo 2 alelos, el alelo A1 y el alelo A2. Y el fenotipo 1-1 es el fenotipo del homocigoto A1, y en este caso lo estoy poniendo como 30,
el fenotipo 1,2, que es el heterocigoto como 20, y el fenotipo 2,2 como 10. ¿Sí? Ese fenotipo está en algunas unidades, ¿no? Por ejemplo, puede ser 30 kilogramos de grasa de la leche, 20 kilogramos de grasa en la leche, 10 kilogramos de grasa en la leche. Tenemos nuestra población, vamos a suponer que son vacas o cabras, y la frecuencia del homocigoto A1 es de P cuadrada, Ahí me dejas. del heterocigoto es 2PQ y del homocigoto ¿Por qué la dejas tan sucia, ma? mutantes de Q2. Todavía de que Nanamita. La frecuencia de P cuadrada es igual a 0.16, heterocigoto 0.48 y homocigoto A2 es 0.36. Entonces, si quieren verificar, esto nos debe dar 1. Si yo multiplico ahora el fenotipo por la frecuencia, es decir, 30 por 0.16 me da 4.2. ¿Sí? Estoy haciendo esta multiplicación. La frecuencia por el fenotipo. 20 por 0.48 me da 9.6 y 10 por 0.36 me da 3.6. Si yo sumo 4.8, 9.6 y 3.6, sumo esto, es 18. ¿Ustedes habían visto esta fórmula de la media? Creo que sí, doctor. Pues sí, porque esta es o sea, como que es una síntesis, ¿no? Porque P cuadrada son 0.16. Ahora, si yo tengo, por decir algo, 100 individuos, ¿sí? 100 individuos, la frecuencia de estos es, del homocigoto A1 van a ser 16. Entonces, si yo aplico la fórmula que les enseñaron en estadística, la sumatoria, ya sé que sí, ¿sí? Entonces sería sumar 16 veces el valor de 30 más 48 veces el valor de 20 más 10 veces, no, 36 veces el valor de 10. Entonces sumo y lo divido entre 100, porque es el número de. Entonces estas frecuencias nos están dando, lo podemos hacer, ¿por qué? Porque tenemos valores repetidos. Entonces nuestra población, fíjense, aquí nuestra población es de P igual a 0.4 y Q igual a 0.6. Q cuadrado es 0.6 por 0.6 nos da 0.36. ¿Sí? Para el heterocigoto es 0.6 por 0.4, 4.24 por 2, 0.48. Así sacamos estas cosas. ¿Sí? Bueno. A ver, cuando apareamos un macho, en este caso va a ser heterocigoto de A1, ¿sí? Lo vamos a parar con una muestra aleatoria de hembras de nuestra población original. Aquí el supuesto es de que, la situación es de que la frecuencia de la A1 es de 0.4 y de la A2 es de 0.6. ¿Sí? Hacemos nuestro cuadro de Punnett, ¿se acuerdan? ¿Sí? Pero ahora aquí estamos observando que el segmental, la frecuencia de A1 es de 1, la frecuencia de 2 es de 0. ¿Por qué? Pues porque es homocigoto A1. El 100% de sus gametos es A1. Hacemos la unión de gametos y vemos que para A1 sería 1 por 0.4 es 0.4, 1 por 0.6 y 0.4 por 0, 0 y 0. ¿Sí? Entonces ya tenemos 0.4, 0.6. Si ustedes se fijan, este valor ya resulta de este valor. Este valor es P cuadrada.
Este es de P cuadrada y este es de PQ. ¿Sí? Entonces, para calcular la media de A1, ¿sí? La frecuencia de los homocigotos normales, ¿sí? Es 0.4, ¿sí? Porque sale de 1 por 0.4 es 0.4. Y la frecuencia de los heterocigotos es de 0.6, ¿sí? Porque sería 0.6 más 0, pues 0.6. Este sería 0.6. Y de los homocigotos de A2, 0. ¿Sí? Multiplicamos 0.4 por 12, perdón, 0.4 por 30 nos da 12, 0.6 por 20 nos da 12. Hacemos la sumatoria y esto nos da un total de 24. ¿Sí? Ahora, si yo calculo el valor genético, va a ser igual a 2 veces la diferencia entre los promedios, es igual a 2. 24 es el promedio del segmental A1 menos el promedio poblacional, que es 18. 24 menos 18 son 6, 6 por 2 son 2. Entonces, este macho A1 tiene un valor genético de más 2. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda? No. No, doctor. Ok. Esto lo pueden hacer para el caso de que tengamos un macho heterocigoto y homocigoto A2. ¿Sí lo pueden hacer? ¿Entonces lo podemos ver mañana? ¿Cómo lo van a hacer? Yo creo que sí, doctor. Haciendo esta diapositiva, nada más sustituyen, en vez de que sea A1 a 1, sería A1 a 2. ¿Cuál es la frecuencia de A1? En este segmental, ¿cuál es el valor de P para este segmental? ¿Eh? ¿No saben? ¿Cuál fue la pregunta, doctor? Si tenemos, a ver, vamos a suponer que tenemos esto, un segmental, ¿cómo se llama? Un segmental heterocigoto. Entonces, aquí les estoy poniendo la pregunta es ¿cuánto vale P aquí en este ejemplo y cuánto vale Q? Cuando tenemos un individuo heterocigoto. ¿Sí se escuchó la pregunta? Sí. Es un... ¿Es qué? Es uno, pero en el otro no sé cuál es. Pues acuérdate que P más Q debe ser igual a 1. Punto 5. Pues es 0.5, porque es heterocigoto, eso ya lo habíamos visto en el declismo.
veíamos que un individuo heterocigoto, la mitad de sus gametos es A1 y la otra mitad va a ser A2. Entonces P es igual a 1, a 0.5 y Q igual a 0.5. En otras palabras, si este semental tiene 100 crías, esperamos que la mitad de ellas reciban A1 y la otra mitad reciba A2. Bueno, entonces, si lo pueden hacer en lo que resta del tiempo y lo vemos mañana, a menos de que tengan una duda ahorita, esto se los voy a subir ahorita. Cierto. Está bien. ¿Entonces tienen alguna duda? No, ninguna. Gracias. Bueno, entonces, pues entonces si no tienen alguna otra pregunta, pues sería, nos vemos mañana. Sí, doctor. Gracias. Ando. Muchas gracias, doctor. Hasta mañana. Revisen el curso de Moodle. Sí. Gracias.